La reunión de hoy está relacionada con la fiebre mediterránea familiar. Quien va a llevar adelante la reunión es Ana María Forte, sumamente conocida, pero de cualquier forma, para aquellos que no la conocen, es una periodista destacadísima en el área de salud. Lleva cerca de 30 años desarrollando la actividad tanto en radio como en televisión, así que es un orgullo que hoy presida esta reunión. También forma parte desde este año de la comisión directiva de la Sociedad de Periodismo Médico, así que vamos a dejarla a ella para que haga la presentación y a su vez haga la presentación de cada uno de los relatores de la mesa redonda. Ana. Muy buenas tardes, gracias por estar. Y bueno, lo que vamos a difundir es lo que estamos discutiendo hace 1 año y medio, que es la fiebre mediterránea familiar. Yo siempre digo que esta enfermedad se dice que es poco frecuente porque realmente está subdiagnosticada. Quiere decir que la persona que la tiene no lo sabe y quizá bajo polimialgia o fibromialgia se esconde una fiebre mediterránea familiar. Como su nombre lo indica, viene del Mediterráneo. Y nuestro país grande, ¿quién lo hizo? Precisamente los países del Mediterráneo, la gente que vino de Italia, España, Israel, y dejaron también sus genes. Ahora dejo a los que saben más, y realmente es un orgullo porque son los profesionales que pertenecen al grupo consultor, al honorario grupo consultor de nuestra asociación Fiebre Mediterránea Familiar. Incluso tenemos una paciente que vino, seguidora nuestra, y que estamos ayudando a un grupito muy reducido, pero para nosotros es mucho, de 6 pacientes. Con el tiempo vamos a ayudar a más gente. Bien, invito por favor al doctor Catalán Pelet que tome asiento, a María Teresa Mazzolido, y ya enseguida tomamos ubicación y los presento. Estamos con el doctor Catalán Pelet, que es médico reumatólogo, es especialista en médico clínico y reumatólogo, consultor del Hospital Rivadavia. También es el director de la carrera especial de la UBA y va a hablar acerca de la participación articular en FM. Bien. También estamos con María Teresa Mazzolido, farmacéutica, también tiene hecha la maestría en farmacopolítica. Y también, bueno, va a tocar un tema muy interesante de qué son las enfermedades poco frecuentes. Y ya le paso la palabra al doctor Catalán Pelet. Bueno, buenas tardes, buenas noches, estamos en intermedia. Hablar a gente que tenga disposición y características como lo que están acá, hay que tener en cuenta que no todos son médicos y que el concepto debe ser llevado en general a todos, ¿no? Entonces, vamos a tocar un puntito y después voy a dedicar al tema mío en particular. El hecho de tener una actividad inflamatoria sistémica, quiere decir de todos los órganos, ¿de acuerdo? Fiebre, cosas en la piel tipo rash, ¿sí? Voy metiendo palabras médicas y después vamos viendo, pero rash, fiebre, enfermedad sistémica, actividad de laboratorio no siendo específica, pero de cosa aguda, o sea, cosa que me sube
fiebre, en este caso, y laboratorio comprendido, más una característica genética, me define un síndrome inflamatorio característico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué esto es importante? Y Ana María lo maneja muy bien, porque aparte de tenerlo, el concepto es, porque no lo podemos, es tan grande la cantidad de síntomas que esto aparece en la medicina, que realmente es muy difícil de pensarlo y de no pensar otras enfermedades cuya prevalencia, la prevalencia es la cantidad de enfermos que tenemos en un grupo determinado, en este caso en el país. ¿De acuerdo? Esa característica, al ser chica, a los médicos nos cuesta pensarlo. Entonces lo dejamos para el final. El problema es que el final la ligan los pacientes. Nosotros que estamos pensando en una cantidad de cosas para descartar, el final es el que la liga el paciente. O sea, ahí viene el tema. Ahora bien, ¿qué pasa? Estas características hablan de que podemos ahora, con la base de la estadística que tenemos, hacer una mención muy interesante, porque podemos extrapolar datos. El otro día me enteré, cosa que me llamó la atención, que Russo, es el director de inmunología y reumatología del Garrahan, ellos ven esto en chicos, y lo ven con más cantidad de gente que nosotros, los adultos. Por lo tanto, el sistema lo tienen mucho más metido en la cabeza. Un chico con fiebre y algo que se parece a una cosa sistémica en forma así periódica, ya lo observan distinto que nosotros. Nosotros lo observamos como una infección. Y la infección puede tener 1000 causas y 1000 enfermedades. Por lo tanto, es muy difícil que lo pensemos. Ellos lo han pensado antes. Hicieron estadística. Yo me quedé sorprendido por el dato que dio Russo el otro día sobre 4.000 o 5.000 pacientes que no están diagnosticados. Hay 4.000 o 5.000 personas que andan dando vueltas ahí y no tienen ni idea de lo que tienen. Y el problema que tienen estas personas, que un porcentaje bastante alto van a desarrollar una enfermedad renal muy complicada, que se llama amiloidosis. Es un depósito de una sustancia, si no se trata, obviamente, si no se trata. Pero el concepto es que van a desarrollar en el tiempo, un tiempo determinado, y nadie les va a poner una mano. Ahora, ¿qué pasa con esto? Fíjense qué interesante, porque cuando uno va a hospitales de la comunidad, quiere decir aquellos que nuclean etnias diferentes, sirio-libaneses, por ejemplo, no sé, si hubiera un hospital que nucleara el hospital israelita, ¿sí? Y pregunta esto, estamos todos en la misma. Estamos todos en la misma. Bien, el hecho de haber dado la patada inicial a un partido, gracias a esta señora que tengo acá a mi izquierda, es por eso tan importante. Porque esto es una bola de nieve que se va alzando y que va a concluir, yo creo que en una gran cosa, que es la estadística de saber cuánta gente tenemos de esto. Ahora, si estamos viendo que no sabemos cuántos celíacos tenemos, señores, estamos perdidos en el desierto. Los celíacos, bastantes. Entonces, todas estas cosas que se están viendo ahora, yo las impulsan los propios pacientes. Qué bueno que sea eso, porque la participación del propio paciente en esto es muy interesante. A mí tocaba el tema de la participación articular, porque soy reumatólogo, soy clínico, entonces me gustaba esa parte articular, les refiero lo que es sistémico, pero la participación articular en esta enfermedad tiene un 90% de inclusión, 90%. Y es un 90% en un contexto en el cual el paciente dice tengo artritis. Y resulta que la artritis no la pensamos. ¿Por qué no la pensamos? Porque lo que primero que pensamos en pacientes con artritis y esta enfermedad es en 2 o 3 cosas. Psoriasis, con artritis psoriásica, y que no la tienen no importa, pues puede aparecer 30 años después, ¿sí? O en reumatoidea, que la tenemos que sacar, son características inflamatorias en los miembros superiores, inferiores. Sistémico también, que puede acompañarse de fiebre, etcétera, etcétera, y nos vamos por rumbos diferentes, ¿sí? También es caro el diagnóstico de la enfermedad familiar. ¿Por qué motivo? Porque el concepto de herencia, les voy a dar un dato muy interesante. Hace 10 años, el costo de un estudio genético era de $10.000 a $20.000. ¿Estamos de acuerdo? En el tiempo fue bajando. Hoy sale $500. ¿Ah? Ahora, $500 para nosotros son 6 por 4, 20.
¿no es cierto? Involucra 20.000 a 50.000 pesos que alguien tiene que ponerlos y eso es bastante difícil. Entonces, ¿se necesita plata para esto? Sí, pero se necesita más la ambientación clínica. El concepto de tener una rodilla hinchada para una fibra reumática familiar, cuyo diagnóstico de este hecho es una pavada. El concepto de tener una rodilla hinchada para el concepto de algo que no se hizo el diagnóstico no es tan pavada. ¿Sí? Ahí viene el tema. El concepto de la fiebre que acabo de nombrar es importante, pero ¿en qué pensamos? Y teóricamente, yo estaba viendo las conclusiones de unas cosas, de unos papers americanos, de una bibliografía americana, en donde casi el 70-70% de las personas que habían concurrido a la primera consulta con fiebre eran antibióticos preventivos y seguían la vida. Porque aparte como el rash que tienen, es un rash que parece una erisipela, es una cosa en la piel que parecería provocada por una bacteria, lo primero que hago es salvaguardarlo. Y resulta que le doy el antibiótico y al cabo de un tiempo determinado se va. ¿Lo curé? No, no lo curé nada. Lo que hice fue estimular un concepto de tiempo, nada más. Esto es igual que la tinta china en el herpes, en el culebrilla, ¿cierto? Pues la tinta china lo que hace es esperar los 7-10 días consecuentes y con eso zafamos el tema de la curandera. La curandera se gana unos mangos y nosotros estamos más tranquilos. Entonces, ese sistema de inadecuación mental, creo que es la que primero se tiene que cambiar. Estamos hablando, ¿quién era el que tenía que ver esto? Es el médico de primary care, es el médico de atención familiar, es el médico que tiene que tener en cuenta esto. Ahora, tener un banco de datos con familias de este tipo ayuda muchísimo, porque nos va a dar la pauta de seguirlos en el tiempo y generaciones que vienen van a tener un poco más aclarado este tema. Existen estas cosas en nuestro país y existen lugares de atención muy importantes. El que lleva a la cabeza todo esto es el Garrahan. El Garrahan lleva a la cabeza todo esto porque, bueno, porque ven chicos. Y no solamente hay fiebre enterrada familiar en estos síndromes inflamatorios, autoinflamatorios, que así se llaman. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? No es enfermedad. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Cuando se define esto, se van definiendo enfermedades. Entonces, ese concepto de fiebre periódica también tiene otras enfermedades de los chicos. También tiene otras enfermedades autoinmunes en este momento en la investigación. Yo creo que hay muchas más, pero el sistema es cómo se van a manejar. Entonces, para hacerlo corto, el criterio de tener fiebre, recuérdenlo porque es muy importante. Después cuando le preguntemos a los pacientes, eso siempre, fiebre que va y viene. ¿Qué tengo, doctor? Yo me he comido, ahora estoy haciendo una serie hago una cosa retrógrada, y hace poco tiempo, hace 6 o 7 meses atrás, he tenido una paciente en estas condiciones, ¿sí? Que no me explicaba ciertas cosas. Bueno, ahora me las explico porque te digo que era bibliografía médica, evidentemente, con fiebre, que no se sabe de dónde venía, que ha sido vista por 30 infectólogos, que en algunas oportunidades y por error se las ha operado. ¿Por qué? Porque comienzan con problemas gastrointestinales importantes que hacen dudar, y ante la duda y ante y el no tener un dato exacto, clínico, que nos defina algo, con un abdomen agudo, el doctor Mariano Favaro, cirujano, abre una panza, porque es lo único que queda. Hice todo, sigue con la barriga hinchada, empiezan a disminuir los ruidos aéreos que tiene el paciente se descompensa, yo lo hago, doctor ayúdeme, porque acá pasa algo y no estoy sabiendo lo que tengo. Si bien los datos en este momento técnicos, resonancias, etcétera, nos abren mucho más la cabeza a todos, el problema de que estos pacientes se operen totalmente porque sí, es un dato muy importante, y así lo refieren, estamos haciendo en el lugar impulsé un circuito de lo hecho hacia atrás. Entonces, tomé historias del 2000 al 2005 de cirugías de apendicitis. Había dos. Pues ahora están buscándolos. Bueno, la prevalencia es chica, ¿no? Porque se operaron, no
no sé, 500, 600, era muchísimo, por año, ¿no es cierto? Pero, si bien la prevalencia habían sido 2 operados porque sí. Bueno, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si les hubiera ido mal? Porque, ¿qué pasa? Es muy simple. En los conceptos, cuando uno da un medicamento que le caiga mal a una persona y que le pueda hacer daño, puede ser muy poco el porcentaje que ese medicamento le haga daño, pero para la persona es el 100%. Por lo tanto, si me toca a mí, le toca al fulano, mengano y al prójimo, eso es embromado. Y otra pauta importante es cómo razonamos esto con el periodismo. ¿Y cuánto el Estado nos tiene que ayudar en esto? Por eso el auxilio del Estado es tan importante acá. El dar a conocer esto, somos un pueblo tan federal que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Eso es un drama para nosotros. No ayuda a nadie. Entonces, esto de las fiebres, hablé con el doctor Nolasco, del británico, ellos están ahora con los wichis, Salta. Bueno, hay un paciente, muy interesante, vamos a ver si podemos ver un poco. Hay un paciente, ya ha sido traído acá a Buenos Aires, ha sido visto, ha sido todo, con fiebre, que va y viene, distensión abdominal, que va y viene, tiene idea qué es. Ahora está tratando de identificar. En el medio de la selva estamos, con un camión operando gente. Eso es el británico una vez al año en Salta. Entonces les dije, ¿por qué no investigás a ver si los wichis tienen fiebre de enfermedad? Porque de alguna forma lo deben haber traído. ¿No es cierto? ¿De dónde sacaron? Muy bien, hay wichis mezclados. Hay wichis mezclados, hay wichis con italianos. Bueno, aparentemente uno ahí anda dando vueltas, estamos viendo a ver si lo podemos detectar, pero ¿dónde hacemos las investigaciones? ¿Qué hospitales? ¿Interesaban los hospitales de comunidad para esto? ¿Cuántos síndromes periódicos tiene, o antiinflamatorios tiene el síndrome libanés? Lo ignora. Esa, la israelita, lo ignora. Veamos qué podemos hacer. Los factores predominantemente técnicos de esto no tiene sentido que lo discutamos acá. El concepto de la pastillita que podamos dar o no podamos dar, esto es tan simple, porque si uno lo piensa, la colchicina, es una pastilla, se conoce el de Galeno, el concepto de darlo y solucionar el problema de un individuo, el porcentaje de pacientes que son resistentes a esta pastilla es muy poco. Entonces, ya que la enfermedad es prevalentemente baja y encima responden muy bien a la colchicina, y los que no responden son muy poquitos, que obligan a un gasto mayor, es fantástico, tenemos que ideal. Exactamente. Es la enfermedad. Exacto. Entonces, ese criterio es el que yo quería más o menos charlar acá. Genialmente explicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar acá, en esta casa, invitada por Ana y colaborar con la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar, así que gracias por la invitación. Al contrario. Yo soy farmacéutica, voy a hablar en general de las enfermedades raras y voy a hablar del rol del farmacéutico con respecto a las enfermedades raras y su seguimiento. Existen para la Organización Mundial de la Salud más de 6.000 condiciones de baja prevalencia. Para Eurordis, que es la Organización de Pacientes Europea, el número va entre 5.000 a 8.000 condiciones. Estas condiciones, en un 80%, son de origen genético y afectan principalmente a la población pediátrica. Son enfermedades graves, amenazantes de vida, crónicamente debilitantes e invalidantes que producen sufrimiento no solo al paciente, sino también a su entorno inmediato, entendiendo por ello la familia o bien sus cuidadores. Producen en un 44% déficit motor, en un 37% trastornos estéticos y funcionales y en un 22% dolores crónicos. Tiene un impacto creciente en la salud pública, porque
requieren de una demanda de recursos muy importante, recursos sanitarios y un abordaje multidisciplinario, sanitario, social y educativo. En la Argentina se las define a estas enfermedades como aquellas cuya prevalencia es 1 cada 2.000 pacientes en base a la situación epidemiológica nacional. Se sabe que entre el 3 y 4% de los nacimientos se produce una enfermedad rara. Estas producen un 35% de muertes antes del año de vida y 1 de cada 10 pacientes entre la edad de 1 a 15 años. 2 de cada 3 niños se manifiestan la enfermedad rara antes de los 2 años y se estima entre un 6 al 8% la población que está afectada por una enfermedad rara o poco frecuente. Este número daría, en base a la población nacional, un número aproximado de 3 millones de argentinos que padecen algún tipo de enfermedad rara. Se sabe que cada persona tiene entre 6 a 8 anomalías congénitas. Si uno, que en general están como genes recesivos, como genes recesivos. Si uno procrea y la pareja comparte el mismo gen recesivo, existe la posibilidad de tener un niño, no teniendo padres con una enfermedad rara, de tener un niño con una enfermedad rara. Esto es lo que se conoce en el mundo como paradoja de la rareza, es decir, que no es tan raro tener una enfermedad rara. ¿Y por qué son tan importantes o cuáles son sus características? Son enfermedades muy heterogéneas y cuando hablo de heterogeneidad me refiero al momento o a la edad de aparición. Y también se caracterizan por su diversidad. En general existen o coexisten muchas minusvalías en un mismo paciente y muchas veces los síntomas o los signos que aparecen de la enfermedad enmascaran la enfermedad de base que a veces transcurre de una manera subclínica. Eso es lo que hace tan difícil muchas veces el diagnóstico. Hay una empresa en el mundo, Shire, que hoy en día es una empresa muy joven, pero que se ha dedicado a la investigación y el desarrollo de medicamentos para enfermedades huérfanas o raras. Shire en el mundo hizo un estudio junto con la academia y junto con autoridades reguladoras de Europa y de Estados Unidos para determinar cómo era el camino de estos pacientes, cuáles eran las implicancias, qué sucedía. Y compararon 2 países que tienen ya una vasta historia con la investigación de estas enfermedades. Estados Unidos lleva más de 34 años y la Comunidad Europea empezó en el año 2000. Ellos compararon Estados Unidos con Inglaterra y llegaron a la conclusión: en Inglaterra le lleva 5 años demora un paciente para tener su diagnóstico definitivo. El número trepa a 7 años para los Estados Unidos. Es común que los pacientes tuvieron 8 visitas, 4 a médicos clínicos y 4 especialistas. Y de esas 8 visitas, 3 diagnósticos fueron erróneos. Todo esto les significó situación de estrés, depresión y de extrema ansiedad, además de un costo económico muy importante, no solo para el sistema de salud, sino para los mismos pacientes, porque muchos de ellos tuvieron que desembolsar dinero de su propio bolsillo, digamos. Particularmente en la Argentina, bueno, el caso de Ana María, que detectó su enfermedad ella misma hace muy poco, y también tuve la oportunidad de entrevistar a una paciente con miastenia gravis antimus. La enfermedad inició a los 22 años, a ella le llevó 25 años llegar al diagnóstico definitivo, y para ello tuvo primero un diagnóstico de crisis de conversión, anorexia nerviosa después, el tercero fue síndrome de Isaacs y finalmente pasó por una traqueotomía, hasta que finalmente le diagnosticaron miastenia gravis antimus
un investigador del CONICET, que era en ese momento el director del ANARI. Estas enfermedades en el mundo se las conoce como huérfanas, como raras o como poco frecuentes. Y en realidad la denominación se corresponde desde el lugar donde uno se pare. Huérfanas porque refiere a la carencia de mercado para dar una respuesta concreta para satisfacer las legítimas necesidades del paciente. Esto sería que están huérfanas, no hay un tratamiento, no hay un método de diagnóstico. Y esto sería desde la mirada de un economista de salud, desde las obras sociales o también desde la industria farmacéutica. La denominación de poco frecuente es la mirada de un médico, porque refiere justamente a la cuestión epidemiológica. Y la enfermedad rara, la denominación de raras, es lo que va realmente al core, al corazón del problema, porque es realmente cómo se siente el paciente. ¿Por qué? Porque son condiciones no conocidas, se confunden con otras, nadie sabe qué hacer, los diagnósticos son desconcertantes, los tratamientos no funcionan, y esta situación es la que describe lo que sienten los pacientes. Se sienten raros, discriminados, ya que están de alguna manera como por fuera del sistema. ¿Y esto por qué sucede? Primero, porque hay un retraso en los diagnósticos, porque hay desconocimiento que rodea estas patologías, porque hay dificultad en lo que es el acceso a la información, porque hay escasez de intervenciones terapéuticas efectivas, porque hay impotencia ante el agravamiento de la enfermedad, porque se necesita mucho más investigación, porque muchas veces no tienen cobertura. Además, la dispersión geográfica de los servicios y de los pacientes. Son enfermedades raras, hay un N pequeño. Eso agrava más también el proceso de investigación. Hay problemas de educación, problemas de inclusión laboral. También en el mundo esto se ha estudiado y en general cuando en una familia hay un niño con una enfermedad rara, o el padre o la madre tienen que dejar de trabajar, con el perjuicio también o el daño para lo que es el núcleo familiar. Esto es lo que genera también problemas psicosociales y por supuesto para el sistema de salud tienen una alta mortalidad. Según un economista, James Heckman, que fue premio Nobel en el año 2000, él dice y que además está muy a favor de apoyar a la niñez. Él afirma que más temprana es la inversión, mayor es el retorno a la sociedad. Y siendo las primeras manifestaciones en la infancia, realmente esta frase cobra mayor sentido. Cuando más rápido se intervenga y se detecta, mayor es el beneficio para la sociedad. Como farmacéutica, yo soy partidaria de lo que sería la atención farmacéutica. ¿Y eso qué significa? Es la participación activa del farmacéutico para la dispensación y seguimiento farmacoterapéutico, cooperando con el equipo, con los miembros del equipo de salud, para la obtención de los mejores resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. De esta forma, el farmacéutico se responsabiliza por las necesidades legítimas del paciente vinculadas al medicamento, identifica posibles problemas relacionados con los medicamentos, interacciones medicamentosas o bien presentación de eventos adversos, su reporte. Estas enfermedades tienen la característica de que al tener baja prevalencia, tampoco se sabe tanto de ellas y los tratamientos cuando son muy nuevos a veces tampoco se conocen todas las interacciones o los problemas que puede haber con el uso de estos medicamentos. Hoy en día el paciente es un paciente muy informado, hoy en día el paciente es muy activo, quiere conocer sobre su enfermedad, quiere participar activamente también de sus tratamientos y en este sentido una alianza farmacéutico-paciente que es útil porque colabora en lo que es la educación e información al paciente para prevenir problemas con el uso de la medicación. También cuando un paciente llega a la farmacia con un tratamiento adecuado conforme a un diagnóstico y el farmacéutico nota que el paciente no progresa, es una buena práctica que el farmacéutico se comunique con el médico, note o
o sea, comunique lo que él nota, porque posiblemente haya algún otro problema. De esta manera, los farmacéuticos podemos colaborar a los miembros del equipo de salud. Puede ser de esta manera que se requiera de otros datos clínicos confirmatorios o bien de datos genéticos moleculares confirmatorios. Finalmente, en la 69 Asamblea Mundial de la Salud, dentro de la agenda del año 2030, se fijó un lema o un objetivo global que es no dejar a nadie atrás. Pacientes con enfermedades raras, con enfermedades huérfanas, son pacientes muy vulnerables y justamente no debemos dejarlos atrás. Bueno. Muchas gracias a ambos, realmente más que claro. Por favor, el doctor Mariano Favaloro y la doctora Lilian Testón. El doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, va a hablar acerca de la hipertensión arterial inestable. Y la doctora Lilian Testón, que es médica infectóloga del grupo San Julián, va a hablar acerca de la MFM, como la gran simuladora. Bueno, buenas tardes. Yo tuve la suerte para mí, no tanto la suerte para Ana María, porque yo no le hice el diagnóstico, pero sí la traté y la seguí, hasta que al final ella misma se hizo el diagnóstico. Pero tuve la suerte entonces de verla desde hace 18 años, y vamos a decir que tenía muchas manifestaciones que hoy nos parecen lógicas, que nos hacen cerrar el cuadro clínico, pero que en aquel momento, obviamente, al no saber qué era una enfermedad rara y qué tipo de enfermedad rara era, por supuesto, no hice el diagnóstico. Ni a nadie se le ocurrió hacer ningún estudio especial, porque al no saber qué íbamos a buscar, tampoco podemos pedir algo que no sabemos para qué. Lo importante también entonces es que teníamos muchas manifestaciones de la fiebre mediterránea. Una de ellas fue el deterioro progresivo de una inflamación de ambas caderas, que obligó a hacer sucesivamente el reemplazo total de cadera. Y eso tampoco coincidía con ningún cuadro lógico, y no sabemos realmente cuál era el origen, por qué tenía esa inflamación tan severa y destructiva de sus articulaciones. Otra manifestación que tenía, y esta sí, hoy día uno dice era la manifestación más clara, era la manifestación cutánea. Primero porque tenía fiebre periódica. ¿Qué quiere decir? Que para Navidad, para antes de Navidad en todos los años, o después del Año Nuevo, tenía fiebre, tenía edema de miembros inferiores, más de un miembro inferior que del otro, mucho más marcado el edema, y aparecía la placa erisipelatoide, que uno decía, esto es una erisipela, pero no es una erisipela. Pero entonces uno le daba el tratamiento con penicilina, y yo creo que aquí, creo que ya lo mencionó el doctor Catalán-Pelliet, se le curaba la erisipela, pero yo creo que no era por el antibiótico solo, sino que era porque tenía que curarse, porque hacía su ciclo, la presentación de la placa esta. Y después aparecían dolores también erráticos en el pecho, que podían ser interpretados hoy día, visto retrospectivamente, como una pleuritis, y después seguramente tenía algún grado de pericarditis que nunca avanzó y no necesitó
efectuar ningún tratamiento, pero periódicamente tenía un dolor en el pecho que yo lo interpretaba como algún trastorno digestivo o la acalasia, o sea, el cardioespasmo o acalasia, y que era un dolor de origen esofágico, no era de origen esofágico visto hoy día, porque le desapareció también esta esofagitis con la toma de la medicación. Y finalmente lo que más preocupó antes de completar, antes de hacerse el diagnóstico Ana María, es la hipertensión arterial totalmente descontrolada, que la obligaba a veces a llamarme 2 o 3 veces por día porque se levantaba hipertensa, a la tarde estaba hipotensa y a la noche estaba hipertensa otra vez. Entonces subimos la medicación, la bajamos la medicación, ¿qué hacemos? Y damos más, damos menos, ¿de qué damos más? ¿De qué damos menos? Y había momentos en que la hipertensión era sostenida y que uno decía, se terminan los recursos terapéuticos. Hasta que un día Ana María se sentó en el escritorio, agarró al doctor Google y dijo, a ver, voy a buscar aquí. Y no sé cómo asoció el carúnculo con la fiebre mediterránea. Perdón, Mariano, explico una cosita. Sí. Yo tomando los síntomas de mi padre, que eran exactamente igual que los míos, mi padre estaba subdiagnosticado con brucelosis, fiebre malta. Entonces lo primero que dije, bueno, brucelosis. Al cuarto renglón de leer brucelosis decía no confundir con fiebre mediterránea familiar. Así lo descubrí. Bueno, ya tiene explicada la búsqueda. Entonces de ahí se empezó a hacer los estudios y en agosto del 2016 ya tuvo su resultado genético con la confirmación genética de su enfermedad. Con esa confirmación que, de haberlo sabido antes, no hubiéramos esperado este resultado para hacer la prueba terapéutica que hoy día se debería hacer, que es darle la colchicina, y si tiene 1 o 2 manifestaciones mayores y 2 manifestaciones menores, uno sabe que tiene que comenzar el tratamiento con la colchicina, que todavía es el tratamiento específico, si bien hay otras medicaciones que están en camino a tener su confirmación sobre la efectividad del tratamiento y las que no tengan muchos efectos colaterales. Pero entonces mejoró con esto, se regularizó la presión arterial, o milagro, y bueno, está en camino de hacer hizo toda la asociación, está empujando para que todo esto se difunda y beneficiar a todos los pacientes que pueden tener esta enfermedad. Yo voy a traer también, haciendo una retrospectiva y una anécdota a lo que dijo también el doctor Catanapellier, es que el doctor Russo habló de que por las características genéticas de algunos pacientes que ya se estudiaron, las características poblacionales y los antecedentes genéticos estudiados acá en la Argentina, tiene que haber subdiagnosticados o no diagnosticados todavía entre 4.000 y 8.000 pacientes portadores por lo menos de la genética de fiebre mediterránea argentina. Con lo cual es importante la difusión de esta enfermedad, sobre todo para la clase médica, ¿por qué? Porque el médico obviamente, voy a decir una verdad de perogrullo para los médicos, pero no diagnostica lo que no sabe o lo que no piensa. Entonces, sabiendo, informándose, posiblemente se diagnostiquen más pacientes y se los pueda beneficiar con el tratamiento y evitar las complicaciones alejadas, como por ejemplo también la más grave es la amiloidosis, que amiloidosis toma varios órganos, en especial el riñón y el corazón, y que sabemos que dando el tratamiento efectivo con la colchicina frenamos su evolución o evitamos la aparición de la amiloidosis. Más que claro, Mariano, genial. Muchísimas gracias. Y ya estamos. Con Liliana Testón, médica infectóloga del Grupo Estambulial, ya la presenté. Bueno, yo voy a hablarles de cómo esta enfermedad simula episodios infecciosos en la mayoría de los casos y también quirúrgicos. Bueno, como dijo el doctor, es una enfermedad autosómica recesiva, generalmente la padecen más las mujeres que los hombres.
el debut de la enfermedad, más que la mitad, es en menores de 10 años. Entre el 80 y el 95% se diagnostica en menores de 20 y solamente el 5 y el 10% en mayores de 20 años. Bueno, ya lo hablaron, pero hay una alta incidencia en la cuenca mediterránea, la próxima. Esto incluye toda África del Norte, parte de Europa del Este, sur de España, sur de Italia, la próxima. ¿De qué se trata esta enfermedad? Esta enfermedad es una enfermedad que se ubica en una malformación que se encuentra dentro del cromosoma 16. El cromosoma 16 expresa el gen MEF, que es el gen de la fiebre mediterránea familiar, que es el gen que debería fabricar una proteína, que es la pirina. La pirina está relacionada con la fiebre. Esta proteína, al no estar exactamente con su estructura adecuada, estar mutada, lo que produce es una activación en más de todo lo que es el sistema inflamatorio. Entonces, se activa toda la parte inmunológica del cuerpo, como si cuando entra un antígeno, como cuando entra un virus o una bacteria, que uno para protegerse desarrolla toda una inmunidad para tratar de detener el germen. Esto hace lo mismo, pero con algo que es del propio organismo. Por eso, la pirina está desinhibida, está descontrolada y produce un fenómeno inflamatorio en más. La enfermedad se caracteriza por brotes que duran 2 o 3 días con un pico a las 12 horas. Esos brotes remiten, que la remisión puede ser de semanas, meses, años, depende de cada caso, y luego vuelven a recurrir. Los brotes o paroxismos se caracterizan por todo lo que se estuvo mencionando hasta ahora, por manifestaciones musculocutáneas, como por ejemplo la erisipela, las fibromialgias, por síntomas peritoneales, abdominales, de la vesícula, del apéndice, un abdomen agudo, y después la inflamación de todos los órganos que tienen serosas, como por ejemplo el pericardio, que es la membrana que rodea al corazón, la pleuritis, la membrana que rodea a los pulmones. Después también produce vasculitis. La vasculitis dan lesiones en piel que pueden confundirse con otras manifestaciones que requieren un tratamiento completamente distinto al que necesita la fiebre mediterránea familiar. Puede confundirse con la torsión testicular o con la enfermedad pelviana inflamatoria. Bueno, las características principales es la fiebre. La fiebre se encuentra en el 99% de los casos, de rápida remisión, toma articulaciones con signos inflamatorios, se ponen coloradas, aumentan de tamaño, pueden tener edema, hay dolor muscular, hay un rash, lesiones rojas que se ven debajo de la rodilla o en los brazos, aumenta de tamaño el hígado, el vaso, el abdomen agudo, puede haber un edema de escroto, bueno, la enfermedad pélvica que recién lo mencioné. La próxima. El diagnóstico se basa en la historia familiar, en la etnia. Acá hay mucha descendencia de españoles, de italianos, y hay comunidades armenias, turcas que viven en el país. Después la respuesta a la colchicina, que la mejoría se ve, y después por técnicas más avanzadas, una vez que uno piensa en el diagnóstico, que es la prueba que el doctor dijo que sale alrededor de $500. El abdomen agudo es un abdomen que uno no puede distinguir de un abdomen quirúrgico, o sea que muchos de estos pacientes van a cirugía. Tienen distensión abdominal, no tienen ruidos y tienen un dolor muy importante, un dolor que realmente asusta, por eso llevan a
al quirófano. La próxima. La pericarditis, elegí esta diapositiva porque este paciente tenía pericarditis a repetición. En los diferentes años, un varón de 37 años que tenía abuelos sirios, donde se diagnostica la enfermedad, toma colchicina por algunos años y cuando deja de tomar, vuelve a repetir la pericarditis. Las manifestaciones cutáneas se encuentran casi en la mitad de los pacientes. Puede ser eritema en la cara, en el tronco, en las palmas, en las plantas de los pies, las vasculitis y episodios de piodermitis, de infecciones en piel. El eritema nodoso, que el eritema nodoso es una patología que de lo más frecuente, uno que primero sospecha es en una infección por estreptococo o en una tuberculosis. Bueno, son nódulos que se palpan mejor que se ven, o que en esta foto que yo elegí se ven, y bueno, es una de las manifestaciones de la fiebre mediterránea familiar. El eritema like erisipela, esta sí es una lesión patognomónica. Está en la mitad de los casos, se presenta con una placa rojiza que va progresando, la próxima, va progresando a través de las horas, por supuesto son diferentes pacientes, y esto es indistinguible de lo que es una erisipela. Y una erisipela se trata con penicilina. Puede tomar penicilina por 10 días, va a remitir, pero remite porque la enfermedad es así, de brotes y de remisiones. La próxima. Dentro de los diagnósticos diferenciales, uno va a pensar en lo más habitual que uno ve como médico. Son las pericarditis agudas, causadas por virus sobre todo, la fiebre reumática, las apendicitis, el abdomen agudo, todo esto patologías quirúrgicas, gota, enfermedad de Lyme, que es una enfermedad provocada por una bacteria, lupus, que es una otra enfermedad autoinmune, y otro tipo de fiebres periódicas. Como conclusión, lo más importante, lo que uno tiene que pensar, lo que uno tiene que interrogar, que con eso ya nos aproximamos muchísimo al diagnóstico, es ver que son infecciones que se repiten, que son pacientes que entre episodio y episodio son pacientes sanos, que no tienen otra cosa, dar a conocer sobre todo cuáles son los signos de alarma para que se haga sospechar de esta enfermedad, la importancia de hacer un diagnóstico temprano en la niñez para evitar cirugías innecesarias, por ejemplo, ¿no? O medicación innecesaria, o que la enfermedad progrese a la amiloidosis. La historia familiar es clave. Al escuchar decir que tienen un abuelo armenio o un padre del sur de Italia, bueno, orientan muchísimo al diagnóstico. Una vez esto no lo maneja un clínico ni un pediatra, esto lo tiene que manejar un experto, ¿no? Un especialista. Gracias. Adelante, por favor, Colodro. Y ya estamos con la doctora María Julia Zunino, que es oftalmóloga, perdón. El tema es manifestaciones oftalmológicas en la fiebre mediterránea familiar, y también nos acompaña el licenciado Gastón Colodro. Él es psicoanalista y va a hablar acerca de una búsqueda necesaria. Adelante. Ana María, con las imágenes. Bueno, en realidad yo
gusta ver todas las enfermedades generales que repercuten en el ojo. Por eso cuando tuve que elegir la residencia dije, no, yo no voy a ir a la Iglesia de Santa Lucía porque ahí me voy a quedar con el ojito solo. Yo quiero todo. Entonces hice mi residencia en el Hospital de Clínicas y tengo una formación integral y me gusta toda la enfermedad general que repercute en el ojo como lo propio del ojo. Entonces por eso traje algunas diapositivas como esta, por ejemplo, que dice que las manifestaciones oculares de las enfermedades sistémicas son muy importantes que las conozcan tanto los clínicos como los oftalmólogos, ¿sí? Yo a veces estoy interrogando a un paciente y me dice, ¿y por qué me pregunta esto, doctora? Porque puede tener que ver. Le digo, ¿tiene la boca seca? ¿Y por qué me pregunta esto? Porque la gente cree que viene a que le demos gotas y un anteojo y se va. Y no es así, ¿sí? Podemos tener la pista de estas enfermedades también. La próxima pasamos. En cuanto a la fiebre mediterránea familiar, ya dijimos bien que afecta a las serosas, no las mucosas. El ojo no tiene serosa, por lo tanto la afectación ocular es poca, por suerte, y para todos, ¿sí? Esto ya lo dijeron todos mis compañeros, así que adelante, ¿sí? Acá tenemos un resumen de los síntomas, y en cuanto al oftalmológico vemos que la afectación es muy rara e infrecuente, ¿sí? Sí resalto la amiloidosis, porque nosotros tenemos amiloidosis ocular, yo tengo descritos varias series de casos, y tenemos también que estar atentos, ¿sí? Próxima. Y esto lo traje en realidad porque no es una enfermedad reumática, pero como enfermedad general tiene una participación ocular, ¿sí? Entonces todos hay que poner, para poner de manifiesto un problema hay que conocerlo. Esto lo dijo muy claro el doctor Favaloro, no se diagnostica lo que no se ve, lo que no se sabe o lo que no se tiene presente. Si uno no tiene presente esto en la cabeza cuando está interrogando a un paciente, pues no va a llegar nunca a este diagnóstico, ¿sí? Si no entra la enfermedad dentro de tu CPU, ¿sí? ¿En la siguiente? Bueno, ¿qué podemos llegar a encontrar en un paciente con fiebre mediterránea familiar? Un cuadro inflamatorio conjuntival que puede ser de larga data, que evolucione poco al diagnóstico, que no tenga diagnóstico, que use muchos tratamientos locales y que no tenga un diagnóstico claro del tratamiento de la consulta. Como por ejemplo esta paciente que tenía una inflamación conjuntival inespecífica que no respondía a ningún tratamiento local. Y entonces cuando esto nos sucede, además de hacer estudios clínicos, que ahora vamos a ver cuáles son los estudios clínicos, tenemos que hacer estudios de laboratorio y si no evoluciona y no podemos llegar a un diagnóstico con la clínica y con el laboratorio, los oftalmólogos también indicamos biopsias. Hay biopsias de conjuntiva, biopsias de tejido que nos van a ayudar a llegar al diagnóstico. La próxima. En cuanto a la clínica, usamos los test clínicos de observación en lámpara de hendidura. Nosotros tenemos un biomicroscopio, utilizamos colorantes y teñimos el menisco lagrimal con fluoresceína y tenemos un test que se llama de break-up time que nos permite determinar si la lágrima de ese paciente es suficiente. Porque el paciente cuando empieza a tener inflamación conjuntival se le seca el ojo y empieza a tener falta de lágrimas. Esto es para todas las enfermedades reumáticas y también para la fiebre mediterránea familiar. Los otros test diagnósticos que vamos a utilizar son el test de Schirmer, que es un test que utilizamos en el consultorio, que se coloca un papel secante en el fondo del saco inferior, hay que dejarlo 5 minutos y hay que ver la humidificación de ese papel, que debe ser mayor a 10 milímetros. Cuando es menos a 10 milímetros es que la producción acuosa de las lágrimas es insuficiente y es específico, por ejemplo, para algunos síndromes como el Sjögren, ¿sí? Y hay una pequeña variante que es el test con anestesia. En realidad tratamos de usar el Schirmer 1 en los clínicos. Adelante. Y el otro test son los test con colorantes. Nosotros teñimos la superficie ocular con colorantes y vemos las células descamadas. En una época se usaba el rosa de Bengala, el rosa de Bengala salió de circulación, no se fabrica más, estamos usando verde lisamina, pero bueno, son maneras de explorar cuán inflamado está ese ojo, cuánto se irrita y cuánto se seca, ¿sí? Son cosas que utilizamos los oftalmólogos a diario. Y cuando toda esta parte clínica no se permite llegar a un diagnóstico, pasamos a una parte más quirúrgica y tomamos biopsias, ¿sí? Las biopsias utilizamos inmunomarcación, detectamos todos los anticuerpos en la membrana basal de la conjuntiva y en el caso de que uno sospeche amiloidosis, como sería en un caso de un paciente con fiebre mediterránea familiar, yo le pediría al patólogo también que haga la tinción con rojo congo para detectar los acúmulos de amiloidosis en la conjuntiva,
¿sí? La amiloidosis en el ojo está descrita, hay varios casos, yo tengo una serie de casos que creo que es la más grande en Argentina, como 4 o 5 casos, y el patólogo que me hace la anatomía patológica los confirmó a todos, y a veces son primarias y a veces son secundarias. En esta enfermedad es secundaria, ¿sí? Acá tienen otro preparado, ¿sí? De amiloidosis. Pasa a la próxima. Y bueno, esto históricamente puede ser primaria o secundaria, esto es lo que acabo de decir recién. Pasa a la próxima, ¿sí? Esto es un algoritmo diagnóstico en todas las amiloidosis que se aplica acá, porque acá también puede haber amiloidosis. Próximo. Y de nuevo, para confirmar la amiloidosis, a veces hay que hacer biopsias de médula ósea, biopsias de recto. En realidad, yo creo que acá cuando uno tiene la sospecha clínica de fiebre mediterránea familiar hay que pasar al diagnóstico genético. No deberíamos estar llegando a esto. Si llegamos a esto porque nos comimos todo lo anterior. Próxima. Está bien, próxima. Esto es una bibliografía de amiloidosis. Adelántalo ahora, sí. Adelántalo, pasar de tal. Ahí está. Bueno, las conclusiones son que un pobre diagnóstico diferencial en superficie ocular puede acarrear complicaciones importantes en largo plazo. Pasa a la próxima. En cuanto a la amiloidosis, como es muy rara, siempre es subdiagnosticada. Lo mismo que la fiebre mediterránea familiar, ¿sí? Y ante todo, cuando un ojo se pone rojo, se inflama o hay sospecha de que puede haber un ojo seco o una enfermedad subyacente de tipo autoinmune, hay que evitar enmascarar el cuadro utilizando vasoconstrictores, que son sustancias de venta libre en las farmacias, que lo único que hacen es blanquear el ojito, lo dejan blanco un rato, pero no estamos llegando a ningún diagnóstico, ¿sí? Y pasa a la próxima. Cuando algo se complica y dura más de 30 días, hay que referir el paciente a un oftalmólogo, y dentro de la oftalmología los subespecialistas en superficie ocular, ojo seco, infecciones, que nos dedicamos más puntualmente a tratar de llegar a un diagnóstico en este tipo de patologías. Y de nuevo, no se ve lo que no se diagnostica. Así que no se ve lo que no se sabe y no vamos a poder diagnosticar nunca si no tenemos presente esta enfermedad. Así que la tarea de Ana, que es la difusión y la puesta en la palestra de la enfermedad, como dijo el doctor Favaloro, es única y la verdad que merece un aplauso y todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy Gastón Colodro, como ya mencionó Ana, soy psicoanalista, psicólogo. Y bueno, pensaba, a modo anecdótico les quería contar que pensaba un poco esto de cómo impactan las enfermedades en el ámbito emocional de los pacientes, y más aún una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara. Se me vino a la mente una palabra que bueno, nosotros los psicólogos tenemos esa tendencia a asociar los discursos. Una palabra que la usa Freud, seguramente muchos lo conocen, que se llama infamiliar, justamente hablando de la fiebre mediterránea familiar. Infamiliar significa aquello que me es ajeno, pero a la vez me es familiar. Es así como lo extraño, lo ajeno, pero algo tiene que ver conmigo. Y esto me hizo acordar mucho a este tipo de enfermedad donde primeramente aparece un conjunto de síntomas, un conjunto de manifestaciones clínicas que no dan con un diagnóstico preciso, sino que uno tiene que estar investigando, el médico obviamente, tiene que estar investigando a ver de qué se tratan todas estas manifestaciones, y obviamente esta búsqueda necesaria lleva en algún punto al diagnóstico, al nombre de la enfermedad, ¿no? Y sabemos, obviamente pensando en los impactos que tiene una enfermedad en la vida anímica, todo lo que no tiene nombre, sabemos los psicólogos, genera más angustia, ¿no es cierto? Todo aquello que no podemos nombrar o no sabemos qué es, nos genera más ansiedad, más angustia. Entonces, bueno, es importante dar con un diagnóstico, la investigación, bueno, lo que hizo Ana María en este caso como una especie de autodidacta y de investigadora, de dar con su diagnóstico de alguna manera. Pero bueno, esto me hace pensar en este momento donde el paciente no sabe lo que tiene, ¿no? Y se le manifiestan un montón de situaciones, donde también tiene que recibir un apoyo emocional, obviamente, hasta dar con el diagnóstico, después que pasa posterior al diagnóstico, ¿no? Cuando uno sabe que ya tiene, por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar. Obviamente que hay que trabajar con el paciente desde un aspecto más biopsicosocial, ¿no es cierto? Desde la biología, donde la medicina tiene que brindar toda la información y todos los estudios
necesarios como para el diagnóstico y el tratamiento, lo psíquico, para trabajar los aspectos emocionales, los cambios, la adaptación al diagnóstico de la enfermedad, y por último, obviamente, lo social, la empatía de los familiares, de los allegados, ¿no?, que acompañan al paciente en este trayecto que es, bueno, enfrentar una patología diferente, distinta, extraña, ¿no es cierto?, y todos los temas emocionales que eso conlleva, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, desde el punto de vista psicológico, acompañamiento desde todos lados y claridad en los informes, en los diagnósticos y todo, para que el paciente pueda tranquilizarse un poco más. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora pido, por favor, nosotros formamos ahora cosa de 8 meses una asociación, la Asociación de Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familia, y necesitamos voluntarios, voluntarias, para simplemente el boca a boca. Y quiero presentar parte de nuestra asociación. La secretaria de la misma es Patricia Saavedra. Por favor, Patricia. Pasa Patricia. Luego tenemos a Karina Uranga, Marta Boimel, una gran voluntaria que nunca falta, amiga de años. Gercio, por favor, por acá. ¿Me falta alguna de las presentes? Ahora, si viene, por favor, nos sacamos una foto para la posteridad, porque esto es muy importante, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, porque si de la enfermedad no sospecha el profesional, es muy raro que el paciente la pueda descubrir. O sea, yo sería una rareza, pero mi profesión me llevó a la investigación. Lo que yo pido a los señores profesionales de la salud, que la tengan en cuenta, que somos muchos más de lo que realmente demuestran las estadísticas inexistentes, porque no tenemos registros. Estamos tratando a ver si algún hospital habilita un sector para fiebre mediterránea familiar. Necesitamos los genéticos gratuitos porque están entre 40 y 50 mil pesos y no todos lo pueden pagar. Necesitamos tener registros, por favor. Y ahora pido que suba, ¿hay una paciente o dos en la sala? Guay, por favor. Guay muy sintéticamente va a decir algo que no se dijo y tenemos la posibilidad de tenerla. Tenemos entre 5 y 7 pacientes, creo. Saavedra. Guay, muchas gracias de estar acá. Y yo quiero que cuentes muy sintéticamente tus operaciones. Bueno, cuando tenía 13 años me sentía bien, como todos los días, pero a la noche cuando me fui a dormir me desperté de madrugada ya vomitando con mucha fiebre, así que mi madre me llevó inmediatamente al hospital y me operaron de urgencia, pero no tan de urgencia, dijeron que me operaron más bien por las dudas. Me operaron por si llegaba a pasar o no se iban a quedar con lo que iba a pasar. Después, en el 2010, ya tenía unos 17 años, estuve prácticamente 1 año y medio con dolores en la boca del estómago, pero muy fuertes, que me atravesaban hasta la espalda y los médicos me decían que era estrés, así que tuve 1 año y medio así hasta que un día me operaron porque tenía piedra cerebrovesicular. Después, que fue una operación más grave y más que nada la que marcó mucho mi vida, fue como un antes y un después. Yo tenía unos 20 años y había salido a bailar, estaba perfecta, y cuando me desperté el otro día estaba en un grito de dolor y me llevaron al hospital y así como me llevaron me dejaron internada directa para operar. Tenía una peritonitis espontánea séptica, pero terrible, con
muchísima infección, así que tuvieron que quitar los órganos para poder lavar, limpiarme, y revisaron todo absolutamente y ningún órgano estaba dañado, simplemente había infección y quistes dando vueltas por ahí, pero sin ningún origen en sí. Así que estuve muy grave, me tomó muchísimo tiempo recuperarme, pero nunca tuvieron, digamos, un diagnóstico de decirme tuviste peritonitis por tal cosa. La verdad es que no. De hecho, mi papel hasta el día de hoy dice diagnóstico a determinar. Pero vos tenés hecho un genético ya. Sí, yo hice el estudio genético, así que tengo la mutación del gen, que es la E148Q. Tuve la suerte de poder hacer el genético, ya que no todos lo pueden hacer y no es tan fácil. Así que la verdad que yo particularmente tardé 18 años en tener el diagnóstico, pero bueno, de alguna manera llegué con tropiezos y con muchas cosas, pero llegué, y el hecho de que hagan este tipo de reuniones o de asambleas y lo que sea para poder difundir sobre la enfermedad, poder, digamos, concientizar a los médicos de alguna manera de que no es tan poco frecuente como parece, porque hay muchos pacientes que tienen síntomas muy parecidos y siempre se van por las mismas enfermedades en vez de poder ahondar un poquito más. Así que yo agradezco muchísimo por lo que haces, por nosotros. Yo agradezco que están todos acá y estás en las mejores manos, porque el doctor Catalán Pellet realmente es un profesional de primera. Y gracias, muchas gracias por tu testimonio. Bien, ¿hay alguna pregunta? Y si no, ya pasamos a los poco locos que realmente me acompañan en todos los eventos, conferencias, ateneos, etc. Por allá está Florencia. Sí. Me gustaría decir buenas tardes a todos, gracias por esto. Yo desde los 5 años que tiene muchas síntomas diferentes, gracias a todos. Médico tengo la misma función, entonces muchísimas gracias a la persona. Hay muchas otros síntomas, hay otros cuadros que se le agregan a la enfermedad. Ella, por ejemplo, tuvo meningitis a repetición, dándole, por ejemplo, una secuela de la vista. Pudo haber sido peor. Claro, porque ataca todos los órganos y por eso es poco frecuente. Se dice poco frecuente porque no se descubre y no deja, digamos, órgano en pie. Y no hay dos personas que tengan los mismos síntomas. Bien, invito... Bueno, les comento, nuestra asociación está adherida a una asociación suiza donde la presidente es Malena Betterelli, ¿no es cierto? Betterelli, donde mandó unas palabras, y también estamos junto a dos entidades españolas, FM Stop y Fiebre Mediterránea Familiar España. Así que vamos a escucharla y ya se están preparando, por favor, porque si no, a mí me encantaría que tocasen mínimo 3. ¿Podemos? Bueno, a las 9 hay que dejar. Sí, pero ante todo, yo, por favor, doctor. Nos sale, bueno, nos mandó un hermoso saludo para todos y la labor que estamos desarrollando. Y estoy junto al doctor Mario Bruno, que precisamente es el padrino de nuestra asociación. Pido un abrazo, un fuerte aplauso y un abrazo. Gracias, Ana, muchas gracias. Para mí es un orgullo pertenecer a esta asociación, y el esfuerzo de Ana y todos los componentes de la entidad realmente ponen todo lo de ellos para difundir algo que hasta ahora era muy poco difundido. Yo quería comentar, me acerqué para... muchos lo conocen, otros no, pues es la primera vez.
el grupo de ayuda mutua de pacientes oncológicos del Hospital Álvarez funciona desde la década del 90, hizo muchísimas actividades y entre ellas en los últimos tiempos ha formado un coro. Ese coro cantó desde el año 2005-2006 con la mejor voluntad y muy bien, poniendo todo lo de ellos, pero desde este año se incorporó Florencia Títaro, que es la directora del coro, una cantante eximia de muchísimos géneros. Dentro de muy poquitos días da un recital lírico también y ha adquirido un carácter profesional. Le damos las gracias a Ana por permitir que en las actividades que desarrolla la Fundación esté siempre incorporado el coro. Como un gesto de compartir con ellos, me he sumado al coro, ensayo siempre con ellos en el hospital, así que bueno, voy a ocupar el otro lugar. Muchísimas gracias, bueno, el lujo de tenerlos, gracias.
libremente.